Lectura de mayo 13. Libro de Samuel. Primero, capítulo 14, versículos del 1 al 52. Cierto día, Jonatán le dijo a su escudero: Ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon a las afueras de Gibea, alrededor del árbol de granadas de Migón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote, que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote del Señor, que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita para llegar al puesto de avanzadas de los filisteos. Jonatán tuvo que deshacer de entre dos peñascos, descender por ahí, llamados Boses y Sene. Un peñasco estaba al norte, frente a Micmax, y el otro estaba al sur, delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien, le dijo Jonatán. Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están, o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor, de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron: Miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: Sube aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando sus pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán, y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total, y sus cuerpos quedaron dispersos en el espacio de 40 hectáreas. De repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto, y todos quedaron aterrorizados. Entonces los centinelas de Saúl en Gibea de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteo comenzó a dispersarse en todas direcciones. Pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl le gritó a Ahías: Trae el efod aquí, pues en este tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: No importa, vayamos ya. Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos, que anteriormente se habían unido al ejército filisteo, se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que ese día el Señor salvó a Israel, y la recia batalla se extendió aún más de Bet a Bet. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados, porque Saúl los había puesto bajo juramento, diciendo: Que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer, antes de que me vengue por completo de mis enemigos. De manera que nadie comió nada en todo el día, aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel, por medio al juramento que había hecho Samuel. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre, y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas.
Pero uno de los hombres lo vio y le dijo: tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento escrito que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos estamos cansados y desfallecidos. Mi padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraron entre nuestros enemigos, imagínense a cuántos filisteos nos habríamos podido matar. Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día desde Micmas hasta Ajalón, pero los soldados iban debilitándose. Esa noche se apresuraron a echar mano del botín y mataron ovejas, cabras, ganados y becerros, pero los comieron sin escurrirles la sangre. Entonces alguien le informó a Saúl: mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tiene sangre. Eso está muy mal, dijo Saúl. Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Luego vayan entre las tropas y díganles: tráiganme el ganado y las ovejas y las cabras, mátenlos aquí y escurran la sangre antes de comerlos. No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre. Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y los mataron ahí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él construyó al Señor. Después Saúl dijo: persigamos a los filisteos toda la noche y saqueemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre. Sus hombres respondieron: haremos lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo: primero consultemos a Dios. Entonces Saúl le preguntó a Dios: ¿debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos? Pero Dios no respondió ese día. Entonces Saúl les dijo a los líderes: algo anda mal. Que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro por el nombre del Señor, quien rescató a Israel, que el pecador morirá, aun si fuera mi propio hijo Jonatán. Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo: Jonatán y yo nos pondremos aquí, y todos ustedes se pondrán allá. Y el pueblo respondió a Saúl: lo que mejor te parezca. Entonces Saúl oró: oh Señor Dios de Israel, por favor muéstrame quién es culpable y quién es inocente. Entonces hicieron un sorteo sagrado, y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables, y los demás declarados inocentes. Después dijo Saúl: ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o soy yo. Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. Dime lo que has hecho, le preguntó Saúl a Jonatán. Probé un poco de miel, admitió Jonatán. Fue solo un poco en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte? Sí, Jonatán, dijo Saúl. Debes morir, que Dios me castigue e incluso me mate si no mueres por esto. Pero la gente intervino y le dijo a Saúl: Jonatán ganó esta gran victoria para Israel. ¿Debe morir? De ningún modo. Tan cierto como que el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza será tocado, porque hoy Dios lo ayudó a hacer esa gran proeza. De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó a su ejército y no persiguieron más a los filisteos, y los filisteos volvieron a sus casas. Cuando Saúl aseguró su posesión de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos, y donde quiera que iba obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas, y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isbosé y Malquisua. También tuvo dos hijas, Mereab la mayor y Mical. La esposa de Saúl era Ahinoam, la hija de Ahimaaz. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, el padre de Saúl, y Ner, el padre de Abner, eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl, así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. Libro de Juan, capítulo 7, versículos del 31 al 53.
De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él, Jesús. Después de todo, decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Espera pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta le enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán pero no me encontrarán y no pueden ir a donde voy? El último día del festival es más importante. Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entregado su gloria. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente ese hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban, no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso la mano encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar? Se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. También tú eres de Galilea, contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Los manuscritos griegos más antiguos no incluyen a Juan 7 y 8. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Libro del Salmos, Salmo 109, versículos del 1 al 31. Oh Dios, a quien alabo, no te quedes distante y callado mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras acerca de mí. Me rodean con palabras de odio y sin razón pelean contra mí. Yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones. Incluso mientras oro por ellos, me devuelven mal por bien y odio a cambio de mi amor. Dicen, consiga a un malvado para que se ponga en su contra. Envíen a un acosador para que lo lleve a juicio. Cuando llegue el momento de juzgar su caso, que lo declaren culpable. Tomen como pecados sus oraciones. Que sean pocos sus años. Que otro tome su lugar. Que sus hijos queden huérfanos de padre y su esposa quede viuda. Que sus hijos vaguen como mendigos y que los echen de sus hogares destruidos. Que los acreedores se apoderen de toda su propiedad. Y que los extraños se lleven todo lo que han ganado. Que nadie sea amable con él, que ninguno tenga piedad de sus hijos sin padre, que toda
su descendencia muera, que el nombre de su familia quede borrado en la próxima generación, que el Señor jamás olvide los pecados de su padre, que los pecados de su madre nunca se borren de los registros, que el Señor siempre recuerde estos pecados y que su nombre desaparezca de la memoria humana, pues rehusó mostrar bondad a los demás, persiguió al pobre y al necesitado y acosó hasta la muerte a los de corazón quebrantado. Le encantaba maldecir a otros. Ahora maldícelo tú a él. Jamás bendijo a nadie. Ahora no lo bendigas a él. Maldecir le resulta tan natural como la ropa que usa, o el agua que bebe, o los alimentos deliciosos que come. Ahora que sus maldiciones se vuelvan en su contra y se le pegue como la ropa, que le apriete como un cinturón. Que esas maldiciones sean el castigo del Señor para los acusadores que hablan mal de mí. Pero a mí, trátame bien, oh Señor soberano, por el honor de tu propia fama. Rescátame, porque eres tan fiel y tan bueno, pues soy pobre y estoy necesitado, y mi corazón está lleno de dolor. Me desvanezco como una sombra al anochecer, me quitan de encima como una langosta. Mis rodillas están débiles de tanto ayunar, y estoy reducido a piel y huesos. Soy objeto de burla para la gente cuando me ven. Menean la cabeza en señal de desprecio. Ayúdame, oh Señor, mi Dios, sálvame a causa de tu amor inagotable. Haz que vean que esto proviene de ti, que tú mismo lo has hecho, Señor. Entonces, que me maldigan si quieren, pero tú me bendecirás. Cuando me ataquen, serán deshonrados, pero yo, tu siervo, seguiré alegrándome. Que mis acusadores se vistan de vergüenza, que la humillación los cubra como un manto. Pero yo daré gracias al Señor una y otra vez. Lo alabaré ante todo el mundo, pues Él está junto al necesitado, listo para salvarlo de quienes lo condenan. Amén. Libro de Proverbios, capítulo 15, versículos del 5 al 7. Solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. En la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Gracias por escuchar la lectura con nosotros el día de hoy. Suscríbete para escuchar nuestras lecturas diarias y recibir notificaciones de ellos. Compártenos con todos los tuyos. Ten un lindo día. Que Dios te bendiga.